Nos toca trabajar con el tema 5, la capa de red. Ya hemos visto la estructura OSI, hemos empezado por la capa física, hemos pasado por la subcapa de control de acceso al medio, el control de enlace lógico, y ahora nos toca la capa de red. La capa de red viene a representar los trabajos más importantes en lo que tiene que ver con el protocolo TCP/IP, por ejemplo. Sabemos muy bien que el protocolo TCP/IP a esta altura recién empieza a funcionar. Antes de esto solo se llama host a red y hemos explicado cómo funciona esto. En esta capa introducimos un nuevo dispositivo. Si bien en la capa física podíamos trabajar a nivel de hub, en la capa de enlace podíamos trabajar a nivel de switch, ahora empezamos a trabajar a nivel de router, que es otro dispositivo que va a tener funciones específicas diferentes a las que son de un switch. Entonces, cuando tenemos una red como en este ejemplo, podemos distinguir que existe, por ejemplo, un mundo de conexión que vendría a ser, por ejemplo, el proveedor de Internet, el ISP. Este proveedor de Internet tiene una serie de routers interconectados para dar una funcionalidad específica. ¿Cuál es la funcionalidad específica? Conexión a Internet. Entonces, uno de estos enrutadores del proveedor va a estar conectado hacia afuera para que el proveedor de Internet o el proveedor de servicio de Internet, en nuestro caso, Intel, Comteco, Viva, Tigo, o lo que sea, se conecte con otro proveedor superior, en el caso Argentina, Chile, Perú, Brasil, etc. Entonces, este óvalo que podemos distinguir en la gráfica está representando todo el equipo del proveedor de Internet. Por este lado tenemos un host 1, cualquier estudiante que esté conectado desde su casa, ya sea a través de un ADSL, una fibra óptica o hasta con datos móviles, no importa. Están conectados al proveedor directamente. Y este proveedor va a tener una serie de enrutadores que van a permitir buscar un camino, el mejor camino en determinado momento, para que el paquete del host 1 cambie de lugar y llegue a su destino. En este caso, el host 2, con el que se quiere comunicar el host 1, es un equipo que no está conectado directamente al proveedor de Internet, sino que es propio de una red LAN. Esto puede ser una empresa, un laboratorio, una universidad. Por lo tanto, ellos manejan su propia red LAN que a través de un enrutador, en este caso F, propio de ellos, se están conectando al proveedor de Internet. Entonces, independientemente que por este lado tengamos toda una red y por este lado tengamos solo un host, estamos utilizando una infraestructura que es un conjunto de routers. Si desplegamos este óvalo hacia el mundo, tenemos lo mismo, tenemos un conjunto de routers interconectados en distintas topologías que van a permitir buscar un camino desde un origen a un destino. Entonces, siempre va a verse eso. La conexión que se haga desde su casa, navegando hacia Internet, o en este caso al MIT, es una conexión punto a punto. Pero ¿cómo se logra una conexión punto a punto? Esta máquina, la de ustedes, va a buscar un camino, el mejor posible en determinado momento, que podría ser A, D, D, C, E, F, para llegar al MIT. Si se conectan más tarde, puede que el mejor camino sea A, C, E, F. ¿Entienden? Cada momento va a buscar el mejor camino. Justamente en esta capa es que nos hacemos cargo de encontrar esos mejores caminos. La capa de red tiene 5 funciones específicas. Están citadas 4 como las más relevantes. Sin embargo, la quinta también lo es, aunque no se la trata como una función específica de la capa. La primera es forwarding, el reenvío. ¿Qué implica el reenvío? Vamos a actuar aquí con nodos intermedios. Todos los que están dentro del óvalo son nodos intermedios, routers intermedios. Routers finales vendrían a ser, en este caso, F, que está conectado a una LAN. Entonces, si B encuentra un paquete que ha salido del host 1, ha pasado por A y está en camino a F, B se va a preguntar, ¿el paquete es para mí? Como no es para él, tiene que buscar en su tabla la forma de reenviarlo a través de D, por ejemplo. D se va a preguntar, ¿es para mí? No.
Va a buscar en su tabla y tal vez la forma de reenviarlo sea a través de C. C va a preguntar si es para mí. No. Entonces va a buscar en su tabla la forma de reenviarlo a través de E. E va a preguntar ¿es para mí? No. Va a reenviarlo a través de F. F va a preguntar si es para mí. Sí. Y se va a bajar a su reclamo. Entonces, forwarding es el reenvío de paquetes cuando se trata de un router intermedio. O un router final directamente busca la misma tabla y sabe por qué canal va a salir. La segunda función importante de la capa de red es routing o enrutamiento como tal. Y esta se encarga de utilizar algún algoritmo para llenar tablas. Esas tablas que el forwarding hace uso se van a llenar en el proceso de routing. Hoy día vamos a ver distintas formas de llenar las tablas. Vamos a empezar hoy. Entonces, estas tablas son importantes. Cada uno de los equipos enrutadores tiene una tabla de rutas posibles con todos los caminos hacia los destinos que pueda alcanzar. Y esto se hace en este paso. Luego tenemos la calidad de servicio. La calidad de servicio tiene que ver con que el router puede definir qué tipo de servicio va a brindar a uno u otro equipo que está conectado. Cuando hablamos de routers, como en este caso router C, un nodo intermedio, tiene 3 interfaces, 3 conexiones diferentes. Entonces, fácilmente podría decir que la conexión que viene de A y va hacia E es la que va a estar beneficiada con un mayor ancho de banda. Pero la que va de A y va hacia D posiblemente sea una bolsa común. ¿A qué me refiero con eso? Todos los que tienen en su casa internet tipo constante, no por datos, implica que han alquilado algún tipo de servicio con un ancho de banda específico. 1 mega, 2 megas, 3 megas, 5 megas, 10 megas, 20 megas, 50 megas, etc. Pero el contrato dice hasta. Significa que todos estamos en la misma bolsa común. En algún momento se congestiona la red y en vez de recibir 10 megas vamos a recibir 1 mega. Y si reclamamos al proveedor nos va a decir, su contrato dice hasta. Y usted está recibiendo lo que tiene que recibir. Está congestionada la red. Sin embargo, pueden existir canales específicos como los online, por ejemplo, que cuestan más caro y que nos permitirían tener un circuito virtual. Por ejemplo, todo lo que va del host 1 al host 2 va a pasar de A, C, a E, a F. Y todo lo que va a navegar Internet host 1 va a pasar de A hacia B. Entonces, A hacia B está en la bolsa común, que va a tener cualquier velocidad, pero todo lo que va a pasar de A a C tiene garantía de llegada. Si le han ofrecido 1 mega, las 24 horas del día va a tener 1 mega, los 365 días del año va a tener 1 mega. Y ahí no pueden decir el contrato dice hasta. Entonces, la calidad de servicio permitiría de alguna forma restringir, canalizar, hacer un balance de qué cosas están, por un lado, con más prioridad que otras. Esto se logra en los enrutadores. Control de congestión es otra de las funciones importantes de los enrutadores y se encarga principalmente de la congestión que se pueda derivar en un router, en un canal. Es muy diferente al control de flujo que hemos visto en el tema anterior. El control de congestión es algo parecido a la congestión vehicular que ocurre en 2 avenidas, por ejemplo, la Heroínas y la Ayacucho. ¿Qué pasa si los semáforos dejan de funcionar? Significa que el control de congestión no está funcionando. Todos los carros van a intentar pasar, el más fuerte va a pasar, piteando, bocineando, etcétera, etcétera, y va a provocarse colisiones, va a provocarse accidentes, justamente porque no existe un control de congestión. Un control de congestión manual sería que un oficial de tránsito vaya a esa calle y a través de su pito y con señales empiece a controlar esa congestión vehicular y a evitar accidentes. Entonces, un control de congestión es, de alguna forma, hacer que el canal siempre esté con un flujo fijo o un flujo variable, pero sin provocar congestión. Entonces, existen múltiples formas, mecanismos que el router tiene para controlar la congestión. Y el otro elemento que no está citado en estas funciones y que es importante se llama fragmentación. La fragmentación se refiere principalmente al hecho de que cuando sale un paquete de un host 1 hacia un host 2, el host 1 puede tener un ancho de banda grande, puede tener recursos grandes, el enrutador A, por ejemplo, pero que en el camino va a pasar
por otros routers que tengan recursos menores. Entonces, este paquete que ha nacido de un tamaño X va a verse dividido en el camino, en X dividido entre 2, X dividido entre 3, X dividido entre 4, para poder pasar al siguiente router y llegar a su destino. Se fragmenta en el camino y se ensambla en el destino. Es como un rompecabezas. Vamos a armar las piezas que nos han llegado de todo lo que se ha dividido en el camino. Eso es fragmentación y lo vamos a ver en clases siguientes. Entonces, esas son las funciones más importantes de lo que viene a ser la capa de red. ¿Está bien? Veamos que existen dos tipos de servicios. Alguien me consultaba esto antes del examen. Aquí vamos a aclarar un poco mejor. Existen dos tipos de servicios que se pueden brindar a nivel de capa de red hacia el transporte, hacia la capa superior. Se llama servicio no orientado a la conexión y servicio orientado a la conexión. Vamos a ver unos diagramas que nos van a ilustrar mejor este tipo de servicio. ¿Bien? Entonces, veamos. Este es un servicio no orientado a la conexión. Cuando hablamos de que tenemos internet en la casa, estamos a este nivel. Estamos en la bolsa común. Este es un servicio no orientado a la conexión. Cada vez que queramos conectarnos a algún servidor, nuestro paquete va a buscar el mejor camino que los rutadores le den para llegar al destino. Entonces, estamos haciendo el papel de un enrutador intermedio. ¿Está bien? Llega el paquete y se pregunta, ¿este paquete es para mí? Si fuese un router final, es decir, es el final del camino, lo que va a hacer es entregar el paquete a las capas superiores. Si no fuese así, si no es para mí, tengo que buscar en mis tablas si puedo hacer forwarding. Este forwarding es una opción que se puede cambiar en los routers. Por defecto viene que puede hacer forwarding. Si no puede hacer forwarding, va a descartar el paquete. Si puede hacer forwarding, como es en la mayoría de los casos, busca la tabla que tiene. Esta tabla sabe muy bien que se crea en la etapa de routing. Estamos aquí haciendo forwarding. Busca la tabla y ve cuál es el camino posible para llegar al destino y hace un reenvío a través de ese camino. Esto es un servicio no orientado a la conexión. ¿Qué pasa con un servicio orientado a la conexión? ¿Qué implica ahora? Que ya tenemos un circuito virtual fijo, que no va a buscar el mejor camino. Ya tenemos un mejor camino pagado. Entonces, llega el paquete a un punto intermedio. Dice, soy el punto final. Si soy el punto final del circuito virtual, voy a entregar el paquete a las capas superiores. Si no soy un punto final de ese circuito virtual, busco la tabla. Pero mi tabla no me va a dar el mejor camino para llegar al destino. Me va a dar el siguiente salto. Ya es parte de un circuito. Me da el siguiente salto. Si es que existe algún problema en el circuito virtual, voy a hacer algún cambio en el circuito virtual. Se ha dañado un lugar del camino, entonces me van a dar otro lugar y voy a poder reenviar. De esta manera, ya sea con circuitos virtuales o con caminos independientes, cualquiera de los que sea, voy a garantizar que la información que llegue del host 1 se mande del host 1, se recibe en el host 2, buscando caminos diferentes, orientado a la conexión, no orientado a la conexión, buscando un solo camino fijo orientado a la conexión. ¿Está bien? Para que podamos hacer la función principal de llenar tablas, necesitamos una serie de algoritmos. Estos algoritmos nos van a permitir llenar las tablas. Los elementos que tenemos que tomar en cuenta para llenar estas tablas, existen una serie de algoritmos, son el principio de optimalidad, por ejemplo. Si vemos que B está en la ruta de A a C, entonces el camino óptimo de B a C está incluido en dicha ruta. Estamos buscando rutas óptimas. Tratamos de ver de que vamos a lograr como un circuito para poder establecer un camino de un punto a otro. Entonces, cada camino va a ser diferente, cada camino dinámicamente va a cambiar.
porque la red puede estar congestionada, porque el ancho de banda de los canales pueden ser muy débiles, puede haber algún tipo de corte, puede haber demasiado tráfico, un montón de elementos que van a influir. Todos estos elementos se conjuncionan en algo que se llama métrica. Vamos a ver por aquí. Bueno, la métrica es el esfuerzo, es la medición del esfuerzo que demanda ir de un punto a otro. Por ejemplo, en algunos algoritmos puede ser la capacidad del enlace. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener cierta capacidad en el enlace que estamos utilizando. Puede ser el tráfico medio, como les había dicho. Puede ser el retardo, simplemente. O puede ser la fiabilidad. Entonces, una combinación de estas cosas, de estos elementos, va a hacer que tengamos la métrica. En el algoritmo más simple que vamos a ver hoy día, por ejemplo, es el número de saltos. Solamente se cuenta cuántos saltos hay para poder definir la métrica. Si estoy a 4 saltos de mi destino, entonces mi métrica es 4. Si estoy a 3 saltos de mi destino, mi métrica es 3, y así sucesivamente. La métrica entonces viene a ser el elemento que me permite medir el esfuerzo. Vamos a ver diferentes algoritmos, como les decía. El primer algoritmo viene a ser buscar la ruta más corta. La ruta más corta no necesariamente es la línea entre dos puntos. La ruta más corta puede ser el camino más largo, pero más óptimo para llegar de un punto a otro. La ruta más corta se mide en función de la métrica, no de la distancia. Tenemos distintos algoritmos, como les decía, y vamos a empezar por el de inundación. ¿Qué significa inundación o flooding? Voy a compartir ahora toda la pantalla. Aquí tengo un simulador que me va a permitir manejar en este esquema de red la inundación. Inundación significa que yo voy a escoger un equipo, por ejemplo, de cuál quiero que se derive. Este es el equipo que va a originar el mensaje. Estos equipos que parecen PCs vendrían a representar routers y que va a mandar la información a todos sus vecinos y sus vecinos van a mandar a sus vecinos, etcétera, etcétera. Si yo hago la simulación con este equipo, fíjense que el mensaje se va originando y va a tener un final. Si manejo 10 saltos del mismo equipo, el mensaje se va originando y ahora significa que va a aguantar hasta 10 saltos antes de perderse. ¿Qué pasa si tengo infinita cantidad de saltos desde el mismo equipo? El mensaje se origina y cada uno de los routers vuelven a mandar el mensaje. Le llega y vuelven a mandar, le llega y vuelven a mandar. Se están comportando como hubs. El detalle está que como tienen una topología que de alguna forma les permite tener un camino diferente para llegar al mismo destino, varios caminos diferentes para llegar al mismo destino, entonces van a mandar por los diferentes caminos la información. Y esto va a permitir que se vaya duplicando, triplicando, cuatriplicando, quintuplicando la información. Y si se fijan, cada vez se va haciendo más lento, se está degradando la información. La inundación no es mala si es controlada. Cuando le he puesto infinitos saltos, sería inundación descontrolada. ¿Qué implica ponerle cantidad de saltos? Implica ponerle un tiempo de vida al paquete. El paquete tiene 5 saltos de tiempo de vida, así que cuando alcance 5 saltos, directamente esos 5 saltos va a morir el paquete. Si le pongo 10 saltos como tiempo de vida, cuando alcance los 10 saltos, los 10 routers alcanzados luego de que se ha originado el mensaje, va a morir el paquete. Pero en este caso le he puesto infinitos saltos y cada vez se está multiplicando más y más y se va degradando la red. Fíjense que no se ha colgado, pero sin embargo la lentitud de la red está haciendo que la información esté totalmente congestionada, perdón, los canales estén totalmente congestionados, haya demasiado tráfico. ¿Y con qué?
con un paquete que se ha originado. A este esquema se le ha llamado el ping de la muerte cuando la red de Internet en sus principios ha caído. Justamente porque se ha originado un paquete que ha colapsado toda la red de Internet. Entonces han buscado para que los dominios de envío de los broadcasts, por ejemplo, sean menores. Solo sea nuestra red, no salga más allá. Yo no puedo hacer un ping a todo el mundo ahora. En su momento podía hacerlo. Podía hacer un ping a todo el mundo. Y eso se ha llamado el ping de la muerte. ¿Ok? Entonces, eso es inundación. Fíjense que no va a acabar, no ha acabado. En realidad no va a acabar nunca, porque está de forma infinita. Entonces, eso es inundación. No es malo si es controlado. Si no es controlado, obviamente es crítico. Vamos a ver otro algoritmo que se llama vector distancia. Esto está en base al algoritmo de Ford-Fulkerson o Bellman-Ford, una mejora. Ford-Fulkerson o Bellman-Ford tiene que ver con crear vectores de los caminos posibles a los cuales tenemos que llegar. Aquí tenemos una red y fíjense que ahora tiene un valor asociado, tiene una métrica. Por ejemplo, para ir de E a C me cuesta 5, para ir de E a A me cuesta 1. Entonces, si yo quiero buscar un camino para llegar, por ejemplo, de E a C, puedo buscar el camino 1 más 1 más 6, es 8. Aquí tengo 5, es más conveniente. Pero tal vez podría encontrar otro camino más rápido. Puedo intentar 1 más 1 más 8 más 7 más 3 más 6. Me cuesta más. Entonces, fíjense que se puede ir buscando diferentes caminos y tengo que buscar el camino con menor métrica, en este caso. Vector distancia ha nacido con número de saltos. Hay un protocolo que seguramente van a exponer sus compañeros que se llama RIP, es Routing Internet Protocol, que está implementado sobre vector distancia y considera solo un número de saltos, no considera una métrica diferente. Entonces, ¿cómo funciona vector distancia? Vamos a verlo en un simulador directamente. Okay. Aquí tenemos el simulador de vector distancia. Ustedes tienen esta simulación, este simulador publicado. Se puede escoger diferentes redes, topologías, perdón. Entonces, vamos a escoger cualquiera de las topologías, la más complicada, la más fácil, no importa. Cualquiera de las topologías que me van a permitir luego escoger las métricas. Con el segundo botón puedo escoger las diferentes métricas, distintos valores para llegar de un punto a otro. Cualquiera, al azar. ¿Está bien? Luego escojo el elemento para el cual yo quiero hacer la tabla de encaminamiento. Entonces, se va a generar mi tabla inicialmente vacía, con todos los posibles destinos. De G tengo que llegar a A, a B, a C, a D, a F, H, I, J, K, L. Esa es la idea. ¿Cuánto me cuesta llegar a cada uno de ellos? Vector distancia funciona con vecinos. ¿Quiénes son mis vecinos en este caso? ¿Cuántos vecinos tengo? Fíjense que he escogido un router que tiene más vecinos. Tengo 1, F, B, C, L y K. Tengo 5 vecinos. Entonces, a cada uno de mis vecinos, por ejemplo, a F me cuesta llegar 4. Me cuesta 4 para llegar a F. Aquí tengo 4 a través de F. A C me cuesta 8. 8 a través de C. Si hago el siguiente salto, siguiente paso, va a aparecer la información de mis 5 vecinos. Entonces, como no quiero complicarles, vamos a probar una topología cualquiera y vamos a probar con solamente 2 vecinos. ¿Está bien? Vamos a ponerle valores y vamos a escoger un router con 2 vecinos. No sé, B. 1314 es muy grande, vamos a ver. J105 es muy evidente. Algo que tenga valores parecidos. Vamos a tomar B. ¿Está bien? B va a ser nuestra... No quiere funcionar.
¿No quiere marcar? Bueno, vamos a volver a pegarlo. ¿Hay algún problema? Distancia. Hacemos cualquiera. Escogemos B. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Se distingue? Entonces, tenemos la tabla de encaminamiento para B. Esta tabla se va a ir actualizando. ¿Cómo se va a ir actualizando? En función de lo que nuestros vecinos vayan actualizando a su vez. Entonces, les explico cómo funciona el algoritmo. No vamos a hacer un ejercicio ahora. Ustedes pueden hacer el ejercicio que esté en el texto y si tienen dudas, la siguiente clase me las dice. Entonces, aquí tenemos B. Fíjense que B tiene 3 vecinos. ¿Sí? 3 vecinos. Entonces, tiene A con 3, tiene C con 4 y tiene G con 4. Entonces, la primera tabla, el primer round, si quieren, de nuestro ejercicio es este. El siguiente, nuestros vecinos, en este caso A, van a llenar sus tablas, al igual que nosotros, y nos van a mandar esa información. Entonces, por ejemplo, A, fíjense que tiene como vecino a B, 3, con un salto, ¿sí? Con un salto. Luego tiene como vecino a E, 11, y tiene como vecino a J, 12. Eso es lo que nos ha mandado A. C, por otro lado, tiene como vecino a B con 4. Tiene como vecino a D con 7 y tiene como vecino a E con 14. ¿Sí? G tiene como vecino a D con 4, tiene como vecino a F con 7 y a H con 6. Pues cada uno de ellos nos ha mandado la información, pero nosotros sabemos algo antes. Como somos B, nuestro vecino A nos cuesta 3 más. Hay que añadirle 3 como métrica para llegar a los destinos. Entonces se pone un más 3, a C se pone un más 4 y a G se pone un más 4 en función de los valores de su métrica. Entonces, tenemos para A. Para A nosotros tenemos 3, ¿verdad? Entonces vemos si para A tenemos un camino menor. 0 más 3, 3. Nada, nada. 0 más 3, 3. Se queda A, 3 a través de A. Para B, nosotros somos B. No debería haber ningún camino más corto que nosotros mismos. Difícilmente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que quedarnos con 0, necesariamente. No puede haber. Para C probemos. Hemos probado que estaba con 4. Veamos, aquí tenemos 0 más 4, C, se ratifica. Tenemos para D. Para D, en este caso, tenemos 7 más 4. 7 más 4 es 11 a través de C. Entonces llenamos nuestra tabla 11 a través de C. Para llegar a D, aquí tenemos, para llegar a E, perdón, 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. ¿Cuál es menor? El primero. Entonces cogemos 14 a través de A. Para llegar a F, tenemos 7 más 4, 11, la única opción. 11 a través de G, 11 a través de G. Para llegar a G, tenemos 4 a través de G. 4 a través de G, es nuestro vecino. Para llegar a H, tenemos 6 más 4, 10. 10 a través de G. Ahí se ratifica. Para llegar ahí, no hay ningún camino posible todavía con un salto. Para llegar a J, tenemos 12 más 3, 15 a través de A. Y para llegar acá y a L no tenemos nada con un salto. Entonces, volvemos a hacer un paso más y ahora vemos, por ejemplo, A para llegar a B con 2 saltos. ¿Qué hace? Aquí tiene con un salto. Pero para llegar a B con 2 saltos, buscamos caminos. No hay 2 saltos menores a 3. Para llegar a C con 2 saltos, 3 más 4, 7. 2 saltos. Tenemos otra posibilidad con 2 saltos, 11 más 14. Es mucho mayor a 7. No hay otra posibilidad con 2 saltos. Para llegar a D con 2 saltos, 1, 2, 3, no tenemos. 1, 2, 3, no tenemos 2 saltos, entonces se queda vacío. Entonces, en cada uno de ellos estamos probando un valor menor de métrica con 2 saltos. Lo mismo C. C para llegar a A con 2 saltos. De C para llegar a A con 2 saltos. 14 más 11,
o 4 más 3. 7. Entonces nos quedamos con 7. De la misma manera, entonces, se hace para los 3 vecinos. Se busca con 2 saltos. Ahora actualizamos nuestra tabla de nuestro nodo para probar. Otra vez, probamos A. Ahora tenemos 0 más 3, 7 más 4, 7 más 4. ¿Cuál es menor? 0 más 3. Se queda. Somos B, por lo tanto no actualizamos. Para llegar a C, 7 más 3, 10. 0 más 4, 4. Y 8 más 4, 12. ¿Cuál es el menor? 0 más 4. Y se actualiza de esa forma. Para llegar a D, a E, a F, por ejemplo, a I, no teníamos I antes. Entonces, I, 23 más 3 es 26. 28 más 4, 32. Y aquí no tenemos. Entonces, entre 32 y 26, ¿cuál es menor? 26, a través de A. Para llegar a L, por ejemplo, tenemos una sola opción, 18 más 4. Entonces, escogemos. Vamos haciendo con 3 saltos, con 4 saltos, con 5 saltos, así hasta que la red converja. ¿Qué significa que la red ha convergido? Que no importa cuántos saltos demos, no va a cambiar. Cuando ya no cambia, la red ha convergido y podemos utilizar ese valor. Ahora ya tenemos todos los valores convergidos, entonces simplemente tenemos que escoger el menor para cada uno de los destinos posibles. Y esta es la tabla de encaminamiento de B. No nos interesa estas tablas de encaminamiento porque no estamos yendo a llenarlas. Siempre vamos a ir, nuestro objetivo es llenar una tabla de encaminamiento de un router. Entonces, este algoritmo nos ha permitido llenar esta tabla de encaminamiento. Por tanto, cuando, por ejemplo, haya un paquete que esté partiendo de H, no sé, esté saliendo de C y tenga que pasar por B, pero que tenga como destino K, por ejemplo, entonces C va a mandar el paquete hacia B porque es su vecino. B va a decir, ¿es para mí? ¿Soy K? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco mi tabla y digo, me va a costar 18 a través de A. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Reenviarlo a través de A. A va a preguntarse, ¿es para mí? ¿Soy K? No. Y en A seguramente su tabla para K le va a decir que le va a costar 15 a través de, no sé, a través de J. Entonces, A lo va a reenviar a J. J va a preguntar, ¿es para mí? No. Y lo va a reenviar a través de su tabla y va a llegar al destino. Entonces, estas tablas nos están permitiendo generar los caminos para hacer el reenvío y poder asegurar que la información llegue correctamente. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Hagan el ejercicio que está publicado en el texto. Está en problemas propuestos. Inge, buen día, disculpe. Cuando nos hablamos de saltos, si se sobrepasa la cantidad de saltos que un router puede tener, digamos, ¿qué pasa con la información? Bueno, primero se sobrepasa la cantidad de saltos que pueda tener cuando es RIP. RIP tiene 15 simplemente. Entonces, si va más allá de 15, 16 ya se pierde. Ya no se tiene. No se puede alcanzar más. O sea, la información no llegaría ya a la 16. No. Si hacemos un ping, por ejemplo, y nuestro ping va a la China y va a pasar por 18 routers, va a llegar al 16 y nos va a decir timeout. Directamente. Ustedes van a hacer una práctica, no ahora, van a hacer una práctica sobre como el comando ping, justamente, y vamos a ver esto, vamos a ver cuántos se puede cambiar el tiempo de vida, cuántos saltos puede alcanzar, vamos a jugar un poco con eso en esa práctica. Pero de momento lo que quiero que entiendan es, no nos interesa la cantidad de saltos aquí, solo vemos con 2, con 3, con 4, hasta que la red converja. ¿Qué significa? Que estas tablas no cambien, las tablas de los vecinos. Si las tablas de los vecinos no han cambiado, la red ya ha convergido. Entonces, nuestra tabla está actualizada. Inge, cada router dentro de nuestra topología que manejamos tiene su propia tabla. Cada router. Aquí estamos trabajando solamente para una, la que está marcada con rojo, la B. No estamos llenando de la C, de la A. Podemos deducir de la A, de la C y de la G porque son nuestros vecinos y nos ha llegado esa información. Por lo tanto, estas vendrían a ser las tablas. Pero no sabemos la tabla de L, no sabemos la de H, no sabemos de los demás. Lo máximo que conocemos es nuestra tabla. ¿Qué más? Inge, para la práctica dice configuración RIP. RIP es
hay en versión 1, versión 2 y la 3 que nos escribe RIP3. Nosotros vamos a decidir con qué versión de RIP podemos trabajar. Sí, sí, eso es la implementación de vector distancia, digamos. No, no importa ahora todavía, no es relevante. O sea, solamente tenemos que entender el algoritmo, cómo funciona. La parte del protocolo que lo implementa lo vamos a dejar más adelante. A ver, pues les doy una práctica para que se entienda mejor esto y no quede simplemente en vacío. Ustedes tienen este simulador publicado, ¿bien? Berman Ford. Entonces, lo que tienen que hacer es escoger una topología. Aquí escogen la que ustedes quieran, la más complicada, la más fácil, no importa, depende de ustedes. ¿Está bien? Luego escogen una métrica, cualquiera. ¿Qué significa? Que ninguna práctica debe ser igual. Sería mucha coincidencia que hayan escogido la misma topología y la misma métrica, ¿verdad? Escogen una métrica y peor aún, escogen ahora un nodo que tenga, un router cualquiera que tenga 3 vecinos. Entonces puedo escoger, por ejemplo, no sé, B, puedo escoger F, puedo escoger, creo que no tengo muchas opciones, I, ¿no? Entonces escojo I, otra vez no funciona, voy a volver a cargar. Entonces ustedes tienen que hacer en la práctica, escoger una topología, ¿sí? De la topología tienen que escoger una métrica. En cualquier métrica tienen que escoger un nodo que tenga 3 vecinos. Aquí puedo escoger A, puedo escoger B, puedo escoger C, puedo escoger... ¿qué más tiene 3? G. Voy a escoger G. Entonces, el algoritmo me va a permitir mostrar la tabla de encaminamiento de G. Y luego voy a buscar las de mis vecinos. Ustedes esto tienen que hacerlo a pulso. Totalmente a pulso. Y tienen que corroborar el resultado con lo que haga el simulador. El simulador les va a permitir monitorear lo que están haciendo, si se equivocan o no. No significa que el simulador sea perfecto, tal vez usted se encuentre en una falla. O sea, lo que ustedes hayan sacado sea diferente a lo que ha sacado el simulador, pero tiene que ser una tabla de encaminamiento. Si se fijan en el texto, les estoy mostrando lo que tienen que hacer por pasos. Aquí tengo una topología y mi primera actualización, donde estoy escogiendo al nodo I, que tiene 2 vecinos. Entonces, lo primero que aparece es esto. La segunda actualización, cuando ya me mandan mis 2 vecinos los datos. La tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, hasta que converja. Y tengo el resultado. Pues tienen que ser lo mismo, a pulso. Si yo les doy esta pregunta de examen, tienen que hacer las 5 actualizaciones. Si son necesarias 4, 4. Si no son necesarias 7, 7. Entonces, la idea es que converja la red. ¿Está bien? En este caso tienen como apoyo al simulador. El simulador les va a permitir tener el respaldo de que están haciendo bien salto por salto. La práctica no consiste en hacer correr el simulador hasta el final y copiarlo, porque en realidad no me engañan a mí. Me van a entregar la práctica correcta, pero no van a saber cómo hacerlo. Y en el examen no voy a darles este simulador, porque el simulador es fijo. Les voy a dar cualquier topología, necesitan saber hacerlo. Pues no voy a cometer el error de darles este esquema, ¿verdad? Voy a hacer cualquier otro esquema y ustedes tienen que saber resolverlo. ¿Está claro? Inge, ¿a qué refiere cuando dice converjan? Cuando ya no cambia. Cuando en el caso de aquí presiono este botón y fíjense que ya no cambia nada. Entonces significa con 2 saltos, con 3 saltos, con 4 saltos, ha llegado al quinto, ya no cambia. Sexto, séptimo, octavo, noveno, no cambia. Entonces yo tengo que llegar máximo al que cambia una vez más. En su caso va a ser 3 saltos, no creo que ni siquiera al cuarto llegue. Depende de lo que escoja. ¿Qué más? Seguramente tenemos una práctica al respecto. Vamos a ver. Ya hay problemas resueltos de esto. Aquí está, por ejemplo, tiene un ejercicio
con vector distancia. Y aquí les dice cómo se resuelve, ¿no? Y está resuelto a pulso. Obviamente no estoy utilizando las capturas de la pantalla del simulador. Con dos saltos. Aquí he escogido con 4 vecinos para que no es complicado. En realidad la mecánica es la misma. Con 3 saltos, con 4 saltos, con 5 saltos. Y dice, ya que la tabla H no cambia, la red ha convergido directamente. Entonces ya tenemos la tabla actualizada para nuestro router H. Y aquí decimos a través de quién va. A cuesta 7 a través de J. Para llegar a B nos cuesta 10 a través de G, etcétera, etcétera. ¿Claro? Esa práctica para viernes. ¿Dudas? ¿Dudas? Voy a dejar de grabar entonces para subir el video.